¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles a todos ustedes. Muy buenas noches tengan ustedes en este día. Pues, como siempre, saludando a todos. Un gusto estar aquí en el Yucatán Country Club, que nos da estas facilidades para estos cursos de historia verdadera de México, ¿no? Sobre todo que son unos temas que ya se van acercando a nuestra idiosincrasia, pues perdón la redundancia, más cercanamente. Bienvenidos todos, saludos a todos los que amablemente nos han escrito. Muchas gracias, muchísimas gracias por sus palabras, muchas gracias a todos ustedes por estar pendientes de estos talleres pues que ustedes han hecho sus preferidos, ¿no? Saludos a toda la República Mexicana, como siempre, empezando por la capital del país que constantemente nos ve y nos manda saludos, la Ciudad de México. Muchas gracias a los amigos de la Ciudad de México. Muchas gracias también a los amigos del estado de Puebla, también muy cercano a México y que también siempre están ahí presentes Guadalajara, Mazatlán, Tamaulipas, Monterrey, Coahuila, igual nos ve. Muchos saludos a los amigos de Coahuila, un gran abrazo a los amigos de Coahuila, de Saltillo y de todos los que están por allá, de Baja California, también nos ven mucho, todos los compañeros de por allá, por el centro de la República, Zacatecas, Aguascalientes, un gran gusto, y desde luego, mi querido Yucatán, Mérida, Valladolid, Tizimín, Izamal, que también nos ha escrito, ciudades muy bellas, muy coloniales de acá de la península. Quintana Roo igual, Cancún especialmente, Playa del Carmen. Saludos a todos ustedes. Y qué gusto que sigamos teniendo ese interés en la historia de México, porque es la única manera de poder entendernos bien y poder transformar bien el futuro. Si no, obviamente no existe ninguna transformación, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni cuarta, ni quinta, ni ninguna. Tenemos que entender la historia conociendo el pasado. Bien, pues muy bien, pues bienvenidos, y vamos a tocar hoy un tema muy interesante, poco conocido de la Revolución, que es el interinato de don Adolfo de la Huerta. México en el siglo XX, bueno, el siglo XIX igual, el XXI no, pues, está comenzando, ya estamos en la tercera década del siglo XXI, como pasa el tiempo de veras. Pero vamos específicamente al siglo XX, ¿no? Hubo varios interinatos, hubo muchos. Y sobre todo, en los primeros 10 años hubo bastantes interinatos. Por ejemplo, a partir de la caída de don Porfirio, hubo el primer interinato del siglo XX, que fue el de Francisco León de la Barra, que gobernó el mismo periodo que gobernó don Adolfo de la Huerta, 6 meses. Posteriormente, a la caída de Madero, se puede llamar, pues, 2 interinatos. El de Pedro Lascurián, cuando renuncia Madero y Pino Suárez, y el de Victoriano Huerta, que es el interino del interino, por así decir. Ya son 3 en escasamente 2 años, porque todo fue a partir de 1811. Posteriormente hay otro interino, que es del interino, que es Francisco Carvajal, en el 14, ya son 4, un montón. Y de ahí en adelante, hay una especie de anarquía sociopolítica, gubernativa en México, donde no se pueden considerar interinos ni a Roque González Garza, ni a Eulalio Gutiérrez, ni a Rafael Cházaro Pérez, Lagos Cházaro, perdón. No se les puede considerar como tales. Entonces, es una anarquía hasta que llega Carranza. Pero al asesinar a Carranza, llegamos al quinto interino, que es don Adolfo de la Huerta. Y aún faltan otros, pero esos vienen después. Entonces, se puede decir que en un transcurso de 9 años hay 5 interinatos en México, lo cual demuestra la inestabilidad política que causó la caída de don Porfirio. Es decir, no se habían estabilizado a partir de la renuncia de Porfirio Díaz. Habían pasado 9 años
Y el simple hecho de ver que hay 5 interinos, de los cuales hay varios son interinos, el interino, nos demuestra una inestabilidad política. Que obviamente la generación que lo vivió, pues tenía que comparar, porque también había vivido la del porfiriato. En la muerte de Carranza, pues era algo innovador. Era oficialmente, era el primer presidente que moría siendo presidente y además asesinado. Porque aunque hay la leyenda, la tradición, el cuento, vaya, de que Benito Juárez murió envenenado, suponiendo que haya sido así, pues nadie lo supo. Y el dictamen médico dice otra cosa. Entonces, Juárez murió siendo presidente, sí, pero no murió, no murió, al menos oficialmente, asesinado. El primero es este que muere asesinado. Alguien me preguntará, bueno, ¿y Madero no murió asesinado? ¿Y Guerrero no murió asesinado? Sí, Vicente Guerrero fue asesinado en el siglo antepasado, en 1831, y Madero, pues también, pero daba la casualidad que ninguno de los dos ya era presidente. Vicente Guerrero ya no lo era, había sido, ya no lo era, y Madero también ya no lo era. Entonces los únicos que realmente mueren como presidentes son Benito Juárez y Carranza. Y de ellos dos, el único que oficialmente fue asesinado, bueno, fue evidente su asesinato, fue el de Venustiano Carranza. Bien, haciendo estas aclaraciones interesantes, para que tengamos una especie como de récord de nuestra historia, vamos entonces a ver esos 6 meses que va a gobernar don Adolfo de la Huerta. ¿Quién era don Adolfo de la Huerta? Don Adolfo de la Huerta era un personaje muy inteligente, bondadoso, norteño. Si ustedes van a Guaymas, se van a encontrar con la estatua de 3 personajes ahí muy importantes. De Adolfo de la Huerta, que están juntas. Estatuas grandotas, cuerpo entero. Adolfo de la Huerta, de Obregón y de Plutarco Elías Calles. Los 3 sonorenses más alabados en Sonora y más reconocidos. Bueno, con Adolfo de la Huerta se inicia lo que don Daniel Cosío Villegas llegó a decir la era sonorense, o también conocida como Sonora en el poder. Porque aquí ellos van a tomar el poder y se van a quedar un buen tiempo. Se van a quedar un buen tipo, don Porfirio. Y obviamente van a tener una mentalidad, sonorense en particular, norteña en general y empresarial de manera específica. Porque todos ellos tenían dinero. No eran así los grandes científicos porfiristas que tenían de todo en esa época, pero eran empresarios, o llamámosle, si quieren llamarlo, medianos empresarios norteños, hacendados. Y don Adolfo no. Don Adolfo comerciaba madera. Era algo que él sabía hacer, y además tenía un gran contacto con los indios yaquis de Sonora. Se llevaba mucho con ellos porque él tenía sangre yaqui, su abuela era india yaqui. Entonces, tenía mucho contacto con ellos. A pesar de que los indios yaquis habían sido un problema durante la época de don Porfirio. Y los trató de exterminar. Igual que los indios mayas también. Bueno, pero entonces don Adolfo era un hombre culto, preparado, una persona que además caía bien, era un individuo simpático, era uno de los de la familia revolucionaria, junto con Carranza, que ya no había, él, Obregón, Serrano, Calles, fueron los primeros que hicieron la famosa reunión de Coahuila y que juraron nunca pelearse, juramento que rompió Carranza, y que una vez tomado el poder se lo repartirían como buenos hermanitos. Por eso él había tomado el poder como interino, se lo iba a dar a Obregón, pero era evidente que él quería convertirse en presidente constitucional, y lo podía hacer, porque era un presidente nombrado, no electo. Lo que la Constitución prohibía, y prohíbe hasta ahorita, es la no reelección presidencial, pero el interino puede, porque no es electo, es nombrado por el Congreso. Entonces, él podía,
Pero Obregón le pidió el favor de que ahorita él, por sus características especiales, su perfil, como diríamos hoy en día, de don Adolfo, él cubra eso que va de la muerte impactante de Carranza, en donde se sospechaba muchísimo de la intervención de Obregón ahí, a que Obregón tomara el poder. Era el bueno para curar heridas en ese momento. Además de que los que lo rodeaban lo conocían muy bien, porque era un tipo muy honesto, muy honorable. De hecho, cuando Obregón lo nombró general, le contestó: Álvaro, te lo agradezco, pero yo no soy general. ¿Okay? No, pero todo el título, le da categoría, le decía, lo voy a aceptar, Álvaro, pero no creo usarlo nunca. Y realmente, aunque sí le dicen en algún libro de historia general Adolfo de la Huerta, en realidad no era, él no lo usaba. No confundir a Huerta Victoriano, el famoso Chacal, con de la Huerta Adolfo. Totalmente personalidades diferentes. Victoriano era un tipo bebedor, alcohólico, de hecho asesino. Adolfo, todo lo contrario. La gente los confunde. Uno es Huerta a secas, Victoriano Huerta, y otro es de la Huerta, Adolfo de la Huerta. Una cosa es el huertismo y otra cosa es el de la huertismo. Bien, pues don Adolfo, ya tomando en cuenta que era una persona muy inteligente. Y otra cosa que estaba pasando: don Adolfo era un magnífico cantante. Le decían el barítono de la voz de seda. Le encantaba cantar. Dicen que cuando llegaba a alguna reunión con sus amigos los sonorenses, o sea, Álvaro, Pancholín, Plutarco, que canta Adolfo, que no le decían Fito, que cante Fito, que cante Fito. Y Fito se echaba algún área operística, porque no o sea, que se ponía a cantar rancheras y cantaba ahí, sigo siendo rey. No cantaba esas. Cantaba música clásica, cantaba ópera. Su ídolo era Caruso. Entonces se ponía a cantar. Inclusive, como presidente igual, después de la reunión oficial, que se quedaban a comer, bueno, ya Fito, cántanos algo, señor presidente, cántenos, diga. Y se cantaba. Él practicaba y hacía sus vocalizaciones y todo. No, era un personaje realmente buena onda. ¿Okay? Entonces era el famoso barítono de la voz de seda, así le decían a don Adolfo de la Huerta como sus compañeros. Bueno, bien, pues él va a tomar el poder con la consigna y además la convicción de que había que tranquilizar todo para que pudiera haber elecciones. Se iban a trazar un poquito hasta agosto para que hubiera la convocatoria rápida y Álvaro subiera el 1 de diciembre. Ese era el chiste. Pero había que calmar las cosas. Y había dos cosas que calmar: a los carrancistas y a los villistas. Los carrancistas estaban asustados, porque como dice aquella famosa frase: muerto el perro, se acabó la rabia. Muerta la cabeza, los carrancistas estaban huérfanos. Como el pasó con Zapata. Muerto Zapata, los zapatillos quedaban, o sea, lo mismo ahí. Estaban asustados. Y los que pudieron, se pelaron del país. Porque estaban viendo que no estaban jugando y los que estaban encerrados, los sacaron. Entonces, con los carrancistas no hubo realmente gran cosa que hacer. El problema iba a ser Villa. Sí es cierto, Villa se había dedicado a la fiesta, o sea, no era tomador, pero me refiero a la fiesta de festejar la muerte de Carranza. Y todo mayo y todo junio se hablaba que Villa, aunque nadie sabía si era Villa, ahora el otro Villa, ahora el otro Villa, ahora el otro Villa, ahora el otro Villa, pero que festejaba en los lugares, en las plazas públicas, llevando a un chivo, le cortaba las barbas, estoy bailando las barbas de chivo, ya se murió el viejo, y armaba ahí sus bailongos. Si era Villa uno de ellos, probablemente, y si no, pues era parte del jueguito. Pero eso no implicaba a que se había acostumbrado Villa, como les comenté la semana pasada, y ahí terminamos, a que Villa ya había hecho su modus vivendi, él y sus muchachitos, de saquear las haciendas. Ya de eso vivían. Ya eran saqueadores profesionales.
sea, ya Villa había perdido la noción de la revolución. Y ya saqueaba y robaba para ellos, para sus muchachitos, para sus... y al mismo tiempo para vengarse del viejo. Que ya no había el viejo porque ya se había muerto. Entonces, lo que va a hacer Adolfo de la Huerta es tratar de, primero, que el ejército, comandado por Benjamín Gil, muy amigo de Adolfo, dejara a Villa en paz, que no lo hostigara, porque evidentemente, obviamente Villa saqueaba y robaba y todo, pero el ejército lo perseguía. O sea, Villa era un proscrito. Villa estaba perseguido. Entonces Adolfo dice, vamos primero por partes. Y los reúne a todos en Chapultepec. Menos Obregón, que lo tenían escondido, porque Obregón obviamente no podía figurar. El secretario de guerra era Plutarco Elías Calles. Luego seguía Francisco Serrano y Benjamín Gil, que era el encargado. Y Adolfo les pone su idea. Mi idea es esta, señores. ¿Cuánto tiempo hace que se está persiguiendo a Villa? ¿Desde cuándo? Desde Don Porfirio. Desde Madero. ¿Desde cuándo se persigue a Villa? Y nadie lo ha capturado. Hace unos años entraron los norteamericanos. Entró Pershing. ¿Y qué? ¿Lo persiguió? Sí. ¿Lo agarró? No. Al que derrocamos, don Venustiano, ¿lo logró? No lo logró. ¿Cuánto dinero se ha perdido y se sigue perdiendo por la persecución de Villa y por los campos asolados que hace Villa del Norte? Los incendios, las quemas, la dinamita que aún tiene y que explota los ferrocarriles del norte. Porque Villa era de los que ponían dinamita y ¡bam! Hay que parar esto. Plutarco, Benjamín, Pancholín. Y que Plutarco le dice, esto ya no lo cuenta Luis Cabrera, lo cuenta doña Hortensia Elías Calles, la hija de Plutarco. Que dice, pues ¿qué quieres que hagamos? Convivir con un bandolero. No. Villa es un hombre muy entrón, pero que tenía un pleito. Y ese pleito era contra Carranza. Y Carranza ya se murió. Y que Plutarco era el más escéptico. Dice, por favor, Adolfo, que le dice Plutarco, que era secretario de guerra. Por favor, Adolfo. Él sabe que nosotros los vencimos en Celaya. Él sabe que Álvaro los venció. Y que Pancholín también, que estaba ahí, también lo venció. No lo va a perdonar. Puede ser que lo sepa Álvaro. Puede ser que lo sepa Plutarco, perdón. Puede ser. Pero su odio estaba contra Carranza. Porque en ese momento, para la mente tan simplona de Villa, nosotros éramos peones del tablero que manejaba Carranza. Prueba de ello es que aunque Álvaro lo ha derrotado, nunca se ha ido contra él. Las proclamas que lanza del norte y las mentadas que hace del norte es contra Venustiano. Plutarco, que decía que tenía su cigarro. Si tú lo dices, puede ser que tenga razón, pero ¿cuál es tu plan? Sí, dice Benjamín Gil. Sí, ¿cuál es Adolfo? Porque a Villa, o sea, hay que aplastarlo. No, Benjamín, no podemos aplastarlo. A Villa podemos convencerlo. Convencerlo, se van todos para atrás. Convencer a ese robavacas. ¿Cómo lo vamos a convencer? Le dice Benjamín Gil. ¿Cómo vamos a convencer a un tipo que no entiende más que el idioma de la metralla? Y dice que Benjamín Gil dijo aquella famosa frase, ¿okay? Como dice en mi pueblo, para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo. Por lo tanto, no creo que se le pueda convencer. Y que Adolfo, muy tranquilo, sentado en la silla presidencial, pues yo sí lo creo. Yo sí creo que se pueda convencer a Villa. Y lo vamos a intentar. Es una nueva estrategia. La otra ha fallado. Ha fallado totalmente. Deja de perseguirlo para que Villa tome confianza. Confianza, lo que va a tomar va a ser haciendas y haciendas a Adolfo. ¿Está mal esa estrategia? No. Si está mal, la corregiremos en su momento. Peor no nos puede ir que como nos ha ido durante 10 años.
Vamos a esperar. Si Villa no reacciona mal, viene mi segunda parte del plan. Voy a mandar a una comisión a pactar con él. Entonces, pactar con Villa, sí. Es importante que Villa ya no esté robando y saqueando para cuando Álvaro tome posesión. Álvaro quiere la paz en todo el país, como la tenía don Porfirio, y se la voy a dar. Y el único problema ahorita es Villa. Seguirlo persiguiendo, Benjamín, no ha servido, y tú lo sabes. Hay que calmar esto. Ay, Plutarco Elías Calles, gracias a la guerra. No solo porque eres el presidente, Adolfo, pero yo seguiría y hasta aumentaría la tropa para aplastar a ese robavacas. Ya lo hicimos, Plutarco. Vamos a cambiar de estrategia. A ver qué pasa. Pues tú mandas. Pero espero no te arrepientas, Fito. No te arrepientas. Porque este tipo es de lo que no hay. Vamos a ver qué pasa. Y efectivamente, empezando junio de 1920, las tropas de Benjamín Gil empiezan a retirarse. Y Villa lo ve. Oh, qué raro está esto. Esto es una trampa. Es una trampa. Son que nos quieren venadear. Pero qué raro que ya no nos están hostigando. Pero las tropas se empiezan a retirar cada vez más. Se alejaban más del norte y dejaban a Villa y a sus muchachitos solos. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? ¿Qué habrá pasado? Y entonces, cuando ya ha pasado como 2 semanas, junio, según la quincena de junio, quizá julio, Adolfo de la Huerta, entonces, señores, hay que mandar una comisión al norte a localizar a Pancho Villa. Sé que es difícil, porque se esconde, pero alguno de sus hombres dará la cara. Y la comisión es esta: pactar la paz con él. Ya no tiene cabo su guerra. El argumento: el viejo ya se murió. Ya no hay por qué seguir la guerra. Y entonces, esa comisión se mete al estado de Chihuahua, que era donde Benjamín Gil sabía que era donde más merodeaba, Chihuahua, para ahí empezar a buscar a sus generalitos. Villa tenía un secretario particular, un tipo llamado de apellido Trillo, que fue el que va a dar la cara. Y dice: yo vengo en nombre del señor Villa. ¿Qué quiere el presidente de México? Pues quiere llevar a la paz. Nos han llamado proscritos bandoleros durante muchos años. ¿Por qué debemos creerle? Porque el gobierno ya cambió. Porque ya no es Carranza. Porque don Adolfo es otra persona. Es alguien que sí está de acuerdo con ustedes. Pues eso tengo que comentárselo al general Villa. Y así empiezan. De la Huerta también se va a abocar a eso. Obregón, ¿qué decía? También dudaba. Sin embargo, veía como un laboratorio, como un experimento lo que estaba haciendo Fito. Confiaba en él y confiaba bastante. Vamos a ver si te sale bien la jugada, Fito. Mientras tanto, cántame una canción. Bueno, eso de aquí así lo digo, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta que por fin Villa acepta una entrevista con los encargados de la comisión. Eran varios generales que habían llevado, que no vestían de generales, sino iban en representación de Adolfo de la Huerta. Y los llevan hasta uno de los escondrijos de Pancho Villa, allá por el norte, entre el estado de Chihuahua y Coahuila. Y Villa, el general Elías Yapur, era el que los va a entrevistar con él. Elías lo conocía a Villa y por eso acepta la entrevista. Y dice: Pancho, Elías, ¿cuánto tiempo sin vernos? Así es, sí, hemos estado en bandos contrarios, pero siempre somos amigos. Sí, bienvenido. ¿Qué quieres tomar, Elías? Como ya sabes, aquí no hay licor.
no hay aguardiente, meramente es leche o lo que tú quieras, pero no hay o agua, pero no hay nada de licor. No, no, gracias. Gracias, Pancho, yo sé que tú eres una persona abstemia, así que, pues cuéntame, Elías, okay, ¿cómo está eso de que el presidente quiere hacer la paz? Lo quiere hacer, Pancho. Quiere hacer la paz contigo, quiere que te pongan las armas. ¿Las armas? Cuernos, le dice. He oído esa cantaleta muchas veces. Hasta de mi ídolo Madero, desconfié. No. El gobierno fusiló a mi amigo Felipe Ángeles por solamente apoyarme a mí. ¿Crees que voy a confiar ahorita? Pero Pancho, eran otros gobiernos. ¿Y qué tiene diferente este? Que es don Adolfo de la Huerta. Es diferente, te quiere, sí, pero me quiere, y con otra palabrota, porque ella era muy mal hablado. Sí, pero me quiere con J, ¿no? No, Pancho, no. Confía en mí. Es difícil confiar, mi querido Elías. Muy difícil confiar. No puedo confiar en él. Es que tendrías tú que verlo y conocerlo para que puedas tú captar la situación. Cuando menos escuchar al general, al presidente Adolfo de la Huerta, y verás perfectamente bien que él tiene buenas intenciones. No te va a traicionar. Pacta con él la paz. Ya estamos en paz. Solo tú quedas, Pancho. Solo tú quedas. El país está entrando en otra situación. Pancho Villa se acariciaba el bigote. Tiene razón en eso de que el viejo ya no está. Y mi pleito era con el viejo. En segundo lugar, mis muchachitos no pueden estar viviendo a salto de mata toda la vida. Soy un egoísta pensando en eso. Pero de eso a que yo confíe en ese tal de la Huerta, habla con él, Pancho. Él está abierto. Habla con él. Habla con de la Huerta. Y habla y va a venir hasta acá. Si se lo pides, tal vez. Él está dispuesto. No es como los demás. No es como Carranza. No es como Madero. No es como Victoriano Huerta. No es como Porfirio Díaz. Es otra cosa. Pacta con él, Pancho. Pacta con él. Déjame pensarlo con alguna de mis almohadas, con alguna de sus esposas, ¿no? Entonces, ¿qué, Pancho? ¿Cuándo volvemos a ver? Yo te avisaré, Elías. Hasta luego, Elías. Un abrazo. Esa noche, la noche siguiente, tiene una reunión con Elías y le dice: señor presidente, esto pasó. Lo vi, al menos lo vi dudando, como que sí quiere, porque también él ya está cansado. ¿Cuántos años tiene Villa, Elías? Yo le calculo como unos 50. Ya está cansado, ha vivido tantos años ahí, sí, y igual él ya quiere descansar, pero pues tiene miedo. ¿Miedo a qué? Pues a nosotros, al sistema. Tiene miedo que no le cumplamos. Tiene miedo que sea una traición. Me recordó la de Zapata. Y en eso estaban cuando de repente el general Serrano llega rápidamente en un automóvil, sube a Chapultepec y le dice: Fito, hay que ir a Palacio Nacional. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En el telégrafo de Palacio. ¿Qué? Villa está el telégrafo. Villa, sí, quiere hablar contigo. Por telégrafo, no por teléfono. Era más rápido el telégrafo. Vamos. ¿Lo ves, Plutarco? Estaba Plutarco. Luego estaba así. ¿Okay? Una copa que tenía de coñac. Siempre tenía su copa de coñac. Y su cigarro. No lo puedo creer. Te lo dije, Plutarco. Vamos, señores. Vamos a Palacio Nacional. Que Villa quiere pactar. Y se van rápidamente en un automóvil. Bajan a Palacio. Efectivamente está. Se conectan. Estaban allá ya los telegrafistas y todo para empezar a hacer la clave Morse. Okay. Y sabemos lo que se dijeron. ¿Qué se dijeron? Que él sí quería la paz, pero que no lo dejaban. Siempre lo estaban hostilizando. El hostigamiento era brutal, pero que él hace rato que quería la paz. Adolfo de la Huerta le contesta que él da su palabra de honor y de presidente y de norteño como Villa,
de que si él pacta la entrega de armas y la paz con el gobierno, esta será eterna. Pero hay que entregar armas y hay que pactar. Villa dice que quiere confiar en el gobierno. Le han dicho que usted, señor presidente, es un nuevo presidente, que es diferente a los demás. Pero han pasado un chorro de presidentes y ninguno ha cumplido su palabra. ¿Por qué tengo que confiar en la de usted? Y le dice, porque soy Adolfo de la Huerta, porque tengo sangre yaqui, porque conozco las necesidades del pueblo y porque me estoy comprometiendo directamente con usted. Ningún presidente había hablado, aunque sea por telégrafo, con usted, y yo sí. Y eso es un gran avance. Pactemos, general. Hágalo por su familia, por sus muchachitos, por México. No lo haga por mí, hágalo por México. Llegaremos a un arreglo. Ponga sus condiciones. Y si son posibles, se le cumplirán. Pero paz. México necesita volver a la senda de la paz para que podamos avanzar. Villa entonces le dice, señor, con lo que me están leyendo acá, se ve que usted es un hombre de una palabra. Y voy a confiar en usted. Pero si me traiciona, recuerde que soy Pancho Villa. Y que una voz mía puedo levantar a mucha gente. Quiero que aquí, en Durango, donde estoy en este momento, ¿okay?, puede usted mandar a la comisión para tratar las condiciones para llegar a esa paz. Si en un momento dado nos ponemos de acuerdo con esa comisión, puede usted contar y poner ya una fecha para la entrega de las armas. Francisco Villa. Adolfo de la Huerta. Señores, todos estaban ahí oyéndolo. Ustedes ya lo escucharon. Villa va a pactar. Pues hay que mandar una comisión, ¿okay?, a Durango para que se entreviste con Villa para las condiciones. Plutarco, siempre desconfiado, le dice, oye, Fito, pero hay que tomar en cuenta las condiciones. Vamos a ver qué quiere. Si se puede, Plutarco, se las cumpliremos. Ahorita no nos vamos a detener en las ramas. Hay que tomar en cuenta el tronco. Y si Villa quiere pactar, si Villa va a entregar las armas, ¿okay?, y pide lo que pida, y sea posible, se le vamos a hacer. El objetivo, y no lo olvides, Plutarco, no lo olvides, Pancholín, no lo olvides, Benjamín, no lo olvides, Elías, es la paz. La paz para que Álvaro llegue en paz a la presidencia y empiece una nueva era. Está bien. Y efectivamente, en agosto de 1920 se van a reunir la comisión especialmente nombrada por Adolfo de la Huerta con Pancho Villa para poner las condiciones y que el presidente las aprobara. ¿Qué condiciones puso Villa? Aquí viene lo interesante de esto. Villa pone las siguientes condiciones: voy a entregar las armas, voy a entregar cananas, cañones y todo lo que tengo y firmar la paz con el gobierno y me retiro. Pero quiero varias cosas para que yo pueda firmar. Número 1, que se me reconozca mi grado de general de división y yo pueda cobrar en la nómina del gobierno. Número 2, que me quede yo con una escolta de 50 a 100 hombres para mi protección personal. 3, que me den una hacienda de las que han sido abandonadas para que yo cultive. Siempre he querido ser agricultor, cultivar la tierra, tener vacas para vender leche barata. Y 4, mi caballo, el 7 leguas, ya está muy viejo y lo voy a jubilar. Y he visto que ahorita la moda son los automóviles.
que el gobierno me dé un automóvil, cuando menos cada 5 años. O sea, auténticamente Villa pasaba a ser una especie de, o quería ser una especie de burócrata de primera línea. Cuando le muestran a Adolfo de la Huerta esto, de la Huerta dice, adelante, todo, dice Plutarco, todo. Pero, Adolfo, todo. Este tipo de robavacas ahora va a ser general de división, sí. Pero usted se da cuenta que está pidiendo casi 100 hombres, que eso no es escolta, es su ejército. Fito le dice, sí. ¿Le vas a dar una hacienda cuando has incendiado varias? Sí. ¿Y le vas a dar automóviles a expensas del gobierno? Sí. Plutarco está... No te entiendo, Fito. Entiéndeme. La paz ante todos. Villa se va a ir a la paz. Esto es lo que cuenta. Esta es la inversión que hacemos. Plutarco eres empresario, como yo, como Álvaro, como Pancholín. Estamos invirtiendo. Y tal vez hoy lo veamos caro. Cara esa inversión. Pero al cabo del tiempo, vamos a recibir los frutos de esto. Villa se va a la paz y además se va a convertir en agricultor, hasta va a apoyar la alimentación de los pueblos. Si es que cumple. Va a cumplir Plutarco, va a cumplir. Villa ya está grande. Él mismo ya le dijo a Elías de que su caballo está grande y el caballo está tan grande como él. Y los muchachitos igual. Villa ya está harto como todos nosotros de 10 años de guerra. Confía, Plutarco, confíen, jóvenes, le dice a todo su gabinete. Confíen. Miguel Alessio Robles, que era el secretario particular de Adolfo de la Huerta, que era el civil que estaba con ella. Tú, Alessio, ¿qué opinas? Que estás bien, Adolfo. Creo que vale la pena. Es una inversión muy dura, es una inversión cara, pero creo que si Villa cumple, no habrá problema. Y Plutarco dice, si cumple. ¿Por qué es tan ladino que puede no cumplir? Plutarco va a cumplir. Álvaro lo sabe y está de acuerdo. Y después de ganarse el peor enemigo de Villa, es Álvaro, su brazo, los ranchos de su esposa, por Dios, y está de acuerdo. Entonces no seamos más papistas que el Papa. Se puede. Vamos a pactar con él. Y entonces Adolfo de la Huerta le manda a decir con la comisión de que aceptaba todo lo que decía. Todo. Por lo tanto, ya solamente quedaba la fecha, finales de agosto, para firmar la paz con el gobierno y la entrega de todo el parque que tenía Villa. Balas, cañones, granadas, municiones, dinamitas, las cananas, todo. En una ceremonia que Villa había pedido que fuera una ceremonia para entregarles. Claro, en ese ínterim empezó a correr allá el rumor, los envidiosos, inclusive del mismo gabinete, empezaron a correr rumor, y la prensa sí lo manejó, de que no era Villa quien se rendía al gobierno, sino el gobierno el que se rendía a Villa. Pero si alguien tenía mantequilla y se le resbalaba todo, era Adolfo de la Huerta. Digan lo que digan, Villa va a estar en la paz. Y una vez que entregue las armas y nos firmen, Villa lo va a cumplir. Dentro de toda su locura, su bipolaridad o tripolaridad, es hombre de honor. Lo va a cumplir. Y efectivamente, una ceremonia poco teatral, porque se presentan Elías, los representantes de Adolfo de la Huerta, ¿okay?, en una estación de tren en Durango que se llamaba, no recuerdo bien el nombre de la estación, Canutino, no era Canutillo, era bueno, se los comentaré la próxima semana. Ahí se entra, estaban ahí todos los muchachitos de Villa, todos bien formaditos. El tren llega hasta ahí, baja la comisión, Pancho Villa saluda a todos, a Elías y a todos les da un abrazo. Villa tenía un sombrero como de charro, no era el clásico que él tenía. Fumando un puro, se sientan y se lee el acta de paz.
El general Francisco Villa, el gobierno entrega todo. Y después de leerlo todo, ok, Villa firma la paz en el acta. Y después de esa firma, Villa se pone de pie, igual todos los enviados de Adolfo de la Huerta, y uno por uno van pasando sus muchachitos y se van quitando las cananas y las asientan allá junto a había como una caja, van asentando, se quitan las cananas, quitan los rifles, se quitan todo, bueno, la ropa no, se quitan todo, entregan los cañones, los proyectiles, todos. Villa empieza a llorar, empieza a llorar. Y ya cuando pasan todos y ahí está todo ahí amontonado, Villa tenía sus cananas puestas y sus pistolas. Entonces Villa, como lo describen, lástima que no había en ese entonces la televisión para que pudiéramos ver lo que pasó, aunque sí existen las películas en blanco y negro mudas. Villa, muy teatralmente, llorando, español, se quita una canana, llorando, la sienta junto a Elías, le quita la otra, llorando, la sienta, y por último, su cinturón con sus balas y sus pistolas, y la sienta. Villa era un mar de llanto, porque lloraba mucho. Los enviados desde la Huerta lo abrazan y Villa parecía que le estaban dando el pésame. Villa. Pero le entregaban las escrituras de una hacienda que Adolfo de la Huerta le concedía, que era una hacienda allá mismo en Durango, llamada Canutillo, que todavía pertenece a los parientes de Villa. Canutillo. Y obviamente le daban el rango de general de división, por lo tanto ya a partir del siguiente mes cobraría en la Secretaría de Guerra, y obviamente jubilaban a sus 7 leguas y le daban su automóvil Ford para que él va a aprender a manejar, lo van a enseñar a manejar porque a él le va a gustar manejar, a pesar de que le enseñó a manejar a varios y lo manejaba, o sea, eran sus choferes otros, él le gustaba manejar el auto. Y aquí en este momento, después de esta firma, fue un triunfo rotundo para don Adolfo de la Huerta. Triunfo rotundo, rotundo. Plutarco Elías Calles le dijo: no lo puedo creer, te felicito, Fito. En verdad, no pensé que ese robavacas se rindiera tan fácilmente. No lo pensé. Increíble. El mismo Álvaro Obregón, que constantemente iba a cenar a casa de Adolfo de la Huerta con su esposa, todos se decían entre sí tíos y tías, ¿no? Le dice Álvaro Obregón en esa cena: Adolfo, increíblemente lo lograste. Yo no confío en ese robavacas, y mucho menos después que, mírame, Muñón, o sea, pero he de reconocer que lo has eliminado sin derramar sangre. Te felicito, Adolfo. Y le dice por allá, eso ya son historias de oídas, que le dijo: prepárese, mi querido secretario de Hacienda, porque tú vas a ser mi secretario de Hacienda cuando yo sea presidente. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. Villa. ¿Qué se hizo Villa? Cumplió. Villa se retiró con sus cerca de 100 hombres a Canutillo. La hacienda estaba casi en ruinas y él la va a levantar. En menos de un año, antes que terminara ese año del 20, principio del 21, ya estaba, Canutillo estaba lista. Sus 100 hombres de escolta no solamente eran su escolta, sino que además eran agricultores. La mayoría sabía trabajar la tierra. Compró vacas, pues ya tenía clientes. Compró vacas. Las ordeñaba el mismo Pancho Villa con un montón de gente que estaba allá.
En Canutillo levantó una iglesia. Había una capillita toda derruida por la revolución. La levantó y el cura iba cada domingo a dar misa, donde él bautizaba a todos los niños que quisieran ser bautizados. Dicen por allá que todos eran sus hijos. Y todos él era el padrino de todos. Padrino, padrino. Teníamos 100 ahijados, que eran sus hijos, dicen, con todo el mundo que estaba por allá. Una escuela. Levantó una escuela. Él mismo decía, yo no tuve la oportunidad de estudiar, soy muy bruto, pero no quiero que estos niños que viven por acá sean igual de brutos que yo, que aprendan a estudiar. Y contrató a una maestra que iba con, que también se me hace que también tuvo hijos, ¿no? Pero en fin, para que les diera clase, porque estaba lleno de niños. Canutillo. La leche, por ejemplo, que decían las vacas, las vendía él a esos niños, a los niños se los daba, y a las familias las vendía a precios irrisorios, baratísimos. Entonces era un ídolo en la región duranguense, y no solamente allá, en la región que colinda con Chihuahua, con todos lados. Tenía varios, con la lana que hacía de cultivar un montón y de vender leche, llegó a poner algunos tienditas que tenía sus hombres en Parral, Chihuahua. O sea, Villa cumplió su palabra, aprendió a manejar. Entonces ella visitaba a sus señoras, como él les decía. Entonces ya era más fácil ir a pasar el día con una, porque no todas estaban en el mismo lugar. Una estaba en Durango, otra estaba en Chihuahua, otra estaba en Coahuila. Tenía de todas un poco. O sea, se portó bastante, cumplió su palabra Francisco Villa. Cumplió. Dejó de ser el guerrillero. A pesar que Plutarco a veces decía, hay que vigilarlo de vez en cuando porque puede estar haciendo algo. Adolfo de la Huerta decía, no te preocupes, ya entregó las armas, sí, pero no creo que haya entregado todas. Y Adolfo le contestaba riéndose, ay, Plutarco, sí, seguramente no entregó todas, pero se habrá quedado con unas cuantas, porque sin su pistola no es el Centauro del Norte. Pero déjalo, o sea, con una pistola o con 10 no va a ser una revolución, Plutarco. No te preocupes, no te preocupes. En resumidas cuentas, fue tal el impacto de la pacificación de Villa que las elecciones, ahora sí, ya no nombramiento, elección donde el pueblo iba a ir a votar directamente, porque así marcaba la Constitución del 17, van a ser masivas. La elección para Obregón va a ser masiva. La gente confió. Y el nombre de Adolfo de la Huerta quedó a flor de labio de mucha gente. Un buen presidente. Por eso es que lo jalaba Álvaro Obregón, está conmigo y en primera fila va a ser secretario de Hacienda, porque además era muy, como les dije al principio, era muy honesto. Y el día de las elecciones hubo colas para votar. Y la casilla donde votó Adolfo de la Huerta en el Zócalo de México, la gente, hay muchas fotos, él llega en su automóvil, para votar. Claro, no era como hoy, te daban la hoja y a un lado, junto a un árbol, no había así algo que te diera la privacidad, ¿no? Votaba. El otro, obviamente Nicolás y Fernando Iglesias Calderón, que fueron los otros candidatos, no, es obvio que no iban a ganar. Y entonces Obregón, sin ningún problema, gana la presidencia, obviamente con todo lo que había preparado el camino Adolfo de la Huerta, para el periodo que va del 1 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924. Pero esto lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes, muy amables, y nos vemos el próximo lunes. Muy buenas noches y excelente inicio de semana.